Nuestro Dios es incomparable. En esta tarde presentamos un tema muy especial que de vez en cuando se ha confundido a través de los tiempos cuando alguien da la claridad en cuanto a la explicación de la palabra de Dios. Cuando consideramos un versículo aislado del tema general, confundimos a nuestros auditorios. Por ello he tomado la decisión de poder compartir con cada uno de ustedes leyendo el capítulo 40 de Isaías en su versículo 27 al 31. De manera que en esta parte del pasaje habla de la reprensión al pueblo de Israel acerca de su incredulidad y su desconfianza. Pero si agarramos la última parte, lo que dice el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, comerán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿De dónde salió esta expresión? ¿Por qué de esta manera termina el capítulo 40 con el escritor Isaías? Pero veamos en el contexto del versículo 27, ¿por qué nos está diciendo de esta manera? El versículo 27 dice de esta manera: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas expresiones, lo que está dando el escritor Isaías, implica que de un modo había fuertemente una incredulidad en donde Isaías está reprendiendo al pueblo de Israel por su corazón duro, por no creer a todos los anuncios de las buenas nuevas que él está dando desde el inicio del capítulo 40. En lo personal he querido expresar y meditar en esta parte de la Escritura porque muchas veces se agarra fuera de su contexto. Ahora veamos de qué manera vamos a ir aclarando los versículos los más fuertes y de qué manera es que Dios le habla a su pueblo en el que su incredulidad se ha acrecentado y su desconfianza ante un Dios todopoderoso. Ahora el profeta reprende al pueblo de Dios por su incredulidad y desconfianza, es lo que nos dice el versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Jacob e Israel son aquí sinónimos y representan a todo el pueblo de Dios. Los epítetos con que se dirige a ellos bastaban para avergonzarles.
Jacob, Israel, el pueblo con quien Dios había pactado, el pueblo que profesaba pertenecer de modo especial a Dios. La forma de reprenderles es mediante el razonamiento comparado con 1:18. Muchos de nuestros necios temores se desvanecerían con una esmerada investigación de sus causas. Hablaban de Dios como que si despreocupase de ellos, con lo que perdían con toda esperanza respecto a su presente condición. Concluían que no se preocupaba de ellos. Mi camino está escondido, oculto, no visto de Jehová. No tenía en cuenta los derechos de ellos. A mi Dios se le pasa mi derecho, esto es, lo ignora como que si no existiera. Les hace a la memoria lo que bastaba para silenciar todos esos temores y desconfianzas. Es lo que nos dice el versículo 28. Debían saber por sí mismos y recordar lo dicho por sus mayores acerca del amor, del poder y de la sabiduría de Dios. Era precisamente por ser inescrutable su inteligencia, por lo que ellos no estaban capacitados para juzgar los caminos de Dios con respecto a ellos. Pero habían de saber que es un Dios omnipotente, es eterno, creador de todas las cosas, que no desfallece ni se fatiga con cansancio. Por ser eterno, no conoce el cambio ni la decadencia. Por ser creador de todo, tiene el derecho y el poder de gobernarlo todo. Por ser inescrutable su inteligencia, no hay quien pueda frustrar sus designios, porque no desfallece ni se cansa. No hay temor de que disminuyan sus fuerzas, que es un Dios fortalecedor, lejos de cansarse. Él es quien da fuerzas a los débiles. El Dios fuerte es la fuerza de Israel. Dios nos da vigor al cansado y acrecienta la energía al que no tiene fuerzas. Es el único que puede multiplicar por 0 sin que el resultado sea 0. La condición indispensable pero única es que se confíe en Él, que se esfuerce Él, no un brazo de carne. De tal modo que debe dar Dios fuerzas a los que en Él confían. Pensemos directamente en el regreso de los deportados, pues esa es la primera intención del profeta según el contexto. Que aunque los jóvenes se fatiguen y se cansen y los guerreros escogidos flaqueen y caigan, es lo que dice el versículo 30, por confiar en sus propias fuerzas. Por ello dice, los que esperan a Jehová, lo que dice el versículo 31, los que solo en Él han puesto su confianza, tendrán nuevo vigor, verán sus fuerzas continuamente renovadas y disfrutarán en cada momento de la energía que el poder y la gracia de Dios les comunica. Que la fuerza de Dios da, no disminuye con el uso. Mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, la dificultad del notorio ante todo esto, el de correr, volar y caminar, quizás pueda tener una explicación al considerarnos la secuencia como corresponde.
a las 3 etapas de los peligros y dificultades que los exiliados habrían de encontrar y superar en su regreso. Recuerden que en ellos estaban expatriados, venían de Babilonia. En orden cronológico son el escape del país del cautiverio, el viaje a la patria, el asentamiento en ese lugar que tendrían era remontar los agudos peligros implicados en el escape. Bien puede describirse como volando sobre alas de águila. Los azares del viaje y del asentamiento pueden justamente compararse y tener en cuenta su desigual duración al correr y caminar respectivamente. En otras palabras, lo que Isaías está diciendo es que está trastocando en lo más profundo de la condición del pueblo de Israel. Su condición espiritual era caótica y por venir de un lugar hacia su patria tenían que enfrentar y afrontar serios peligros, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. De manera que tenían que luchar, valerse de aquel ancla, de aquella roca, de aquel omnipotente y Dios incomparable, para poder sobresalir a toda capacidad lo que Él les había dado. Pero como todo, hay momentos de desconfianza, como hoy en día. La mayor parte del ser humano ha oído de Dios, ha escuchado la palabra de Dios, pero no es lo mismo oír de Dios que conocer a Dios. Es aquí donde viene la gran diferencia. Por ello, no debemos de sacar de su contexto algunos versículos, sino hablar propiamente cómo viene la cronología, de qué nos está hablando. De tal manera que la palabra de nuestro Dios nos insta a seguir con un orden cronológico todos los sucesos, lo que acontece en nuestras vidas. Lo que usted vive no lo puede vivir en el futuro, lo está viviendo en el presente. Mas sin embargo, lo que usted observa y siente con discernimiento espiritual, lo que está viviendo hoy, toda la desconfianza y dudas que pueda tener, es lo más posible para usted aclarar sus ideas y pensamientos, recurrir al más de todo aquellos quienes tienen la experiencia y el poder de haber creado todas las cosas. Y el quien lo puede encontrar es aquel quien creó los cielos y la tierra. Y como dice Isaías mismo, y Dios mismo está diciendo, ¿quién puede competir con su pensamiento? Este es el Dios incomparable de cada uno de nosotros. A Él debemos de ir hoy en día y no confiar en aquello que no nos va a dar ninguna razón de su existencia, sino en el que nos da una vida eterna y un futuro por venir, en quien nos hemos de gloriar como hijos de Dios. Permíteme entonces decirle en esta tarde que usted y yo debemos de confiar plenamente en Jehová de los ejércitos. Ojalá que usted pueda recapacitar, pueda comprender la palabra de nuestro Dios. No es solamente decir, total, Dios perdona todo, ciertamente, pero habrá una reprensión en donde Dios nos habrá de dar su justicia. Amigo mío, prepare su corazón y su mente y su espíritu y dale el paso al poder de su Espíritu Santo. Una vez más le saluda
su amigo pastor Aristeo Apolinar Noriega, para que usted disfrute de este momento agradable.